Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. 16 de septiembre, día de Asueto, sin embargo, nosotros en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana quisiera iniciar con una breve reflexión en base a una vivencia natural que algunas personas han tenido. Regularmente en los días de Asueto las personas transitan hacia las playas, hacia algún lugar que les pueda reportar un poco de descanso, un poco de apartarse de todas aquellas que lo cotidiano del mundo les hace vivir en una rutina. Pero bien, vayamos al supuesto de que una persona va hacia una de las playas y a partir de ahí se suscita un incidente en el cual una persona en el mar empieza a ahogarse, empieza a perder el control de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente llaman a una persona que le pueda auxiliar, que le pueda proporcionar la ayuda necesaria, pero aquella persona, sea niño, joven, adulto, no permite que se le ayude. ¿Por qué? Porque está desesperado en esa situación traumática que momentáneamente está viviendo. En esos momentos, la persona que acude a su rescate, si usted lo ha sabido, lo único que le dice: tranquilícese, tranquilícese, todo va a estar bien, deje todo en mis manos. Nosotros tenemos el control, le vamos a ayudar, le vamos a salvar. En ese momento, si la persona se tranquiliza, las cosas empiezan a marchar de una manera mejor. Es decir, él se olvida de sí mismo y deja todo lo que él tiene de temor, siente de inseguridad en ese momento porque no puede resolver la situación por sí mismo o misma. Entonces lo deja en manos de aquella persona y aquella persona empieza a hacer su trabajo. El tema de hoy, bajo esta experiencia muy común y regular en la vida de los humanos, el título de esta experiencia lo vamos a llamar Todo en sus manos. Y es algo en lo cual vamos a descansar en una cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y allá vamos a ir. Se encuentra el Señor en momentos previos al sacrificio pascual, el sacrificio más allá de una celebración nacional que se habría de realizar en el pueblo de Israel. Ellos año tras año habían celebrado esa fiesta, era la fiesta de la Pascua, conmemoraba la salida de los hijos de Israel de Egipto, y no solamente la salida de los hijos de Israel de Egipto, sino la formación de una nación. Era el cumplimiento de las promesas, era el cumplimiento y el ver cómo Dios había liberado a su nación, los había establecido, y cómo aquella promesa hecha a su padre Abraham se había cumplido. En ese contexto se encontraban cuando nuestro Señor habría de cumplir la Pascua Mayor, aquella Pascua que no solamente los liberaría de la situación en un futuro de la opresión aquí en la tierra, sino que les daría la verdadera libertad. La libertad los llevaría ya no a ir a un templo en el desierto. Y eso es lo más maravilloso, de que ellos estaban transitando hacia un bien mayor. Estaban caminando hacia el cumplimiento de una promesa mayor. Ellos ya no irían a un desierto a adorar a un Dios que se manifestaba de una manera poderosa, pero que no podían acercarse. Ellos ya no estaban caminando a un desierto donde solamente un hombre, Moisés, podía ver a Dios y hablar con él cara a cara. No, ellos estaban transitando el velo del templo se rasgaría y entonces ellos tendrían acceso al lugar santísimo. Por fin, aquel tabernáculo del desierto, aquel templo que los judíos amaban tanto, caería y daría paso al verdadero templo, que sería el templo de la adoración para ir hacia Dios. Pero más allá de eso, había un templo previo en el cual Dios se manifestaría, que sería el corazón, el cuerpo de cada uno de nosotros, y Dios vendría y moraría acá. Ese es el contexto que rodeaba el trasfondo espiritual de la Pascua. Y en ese contexto ellos iban caminando solamente obedeciendo a aquel que durante 3 años y medio les había mostrado el camino al Padre, el camino al cielo. Ellos confiaban en Él, reposaban en Él, pero dice el versículo 1 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora
para que partiera de este mundo hacia el Padre. Es decir, había un tiempo que habría de cumplirse. En otros momentos le habían querido a él atrapar, llevarlo a la muerte. Otros lo habían querido hacer rey, querían que se quedara sobre esta tierra resolviendo todas sus necesidades. Pero Jesús tenía muy claro el propósito al cual había venido. Había sido escrito por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y un ángel había anunciado que él salvaría a su pueblo de sus pecados. La salvación de todas formas vendría y vendría de lo alto. Pero hoy estarían a un paso de consumar aquella promesa que durante siglos se había hecho a su pueblo. Dice, había llegado la hora, había llegado el momento de enfrentar aquella situación. Y en el propósito de Dios, ese propósito soberano, el cual nosotros descansamos y en el que hemos estado reflexionando esta semana, en esa soberanía de Dios, hay un tiempo en que habrá de cumplirse en nuestra vida. Hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar, un tiempo de cosechar, un tiempo de reír, un tiempo de llorar. La vida en el propósito de Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Pero así como aquel joven o adolescente, señor, adulto, que necesita descansar, ahogándose en el mar, en la mar, y entregar todo lo que él es y descansar para que empiece a ser obrada una voluntad mayor, es lo mismo que estaría aconteciendo en esta narrativa de este pasaje. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de que Él partiera de este mundo hacia su Padre. Nadie podía impedir ese momento. Aunque fuera un momento de celebración nacional y de alegría, para Él representaba un momento de sacrificio. ¿Cuántos de nosotros hoy celebramos un momento nacional de independencia, en tanto que en otro tiempo había gente que en estos momentos en los cuales nosotros estamos descansando, ellos estaban luchando y derramando su sangre? Una cosa, otra cosa, pero todo aquello dentro de las manos de un ser soberano y poderoso como lo es nuestro Dios. Dice, sabiendo que había llegado la hora para que partiera. ¿Cuántas veces nosotros retenemos un tiempo que ya está determinado para nosotros? Jesús tenía que partir y era el momento de su partida, era el momento en que habría de ir a un lugar mejor. Llegó el momento, llegó su hora. El número de días, las horas que Dios había determinado aquí en la tierra para su propio Hijo, había llegado el momento. Ahora seguía lo mejor, aunque lo mejor estuviera precedido de un sacrificio previo. Muchas veces la enfermedad precede a un momento de gloria. Muchas veces las independencias se coronan con derramamiento de sangre. Muchas veces el sufrimiento es coronado por la salud. Pero todo tiene un tiempo y un momento en el cual termina y tiene un momento de inicio en otra etapa diferente. Todo tiene una hora y es lo que nos enseña la Escritura aquí. Pero esa hora dejada en las manos de Dios, entendiendo el propósito en el que estamos, hermano, es bienvenida y se afronta con alegría y con entereza como lo hizo nuestro Señor. Pero hay una cosa interesante. Antes de que nuestro Señor pudiera ir a ese sacrificio entonando alabanzas, estaba cenando con sus discípulos. Ellos celebraban mientras Él, en el fondo de su corazón, sabía que aquella celebración después se convertiría en un lloro o en un sufrimiento temporal, que daría lugar a la alegría eterna. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Dos cosas interesantes e importantes. Había llegado su hora, pero hasta el final Él los amó y estuvo con ellos hasta el final. Y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Conociendo Jesús que el Padre, y esa es la base o el sustento del título que nos conduce en esta mañana, conociendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena. Estas cortas palabras, conocer, saber que Él había entregado el Padre todas las cosas en sus manos, que de Dios había salido y a Dios volvía,
es algo que debe alentar nuestras vidas también a cada momento, sabiendo que de Dios hemos venido y que a Dios regresamos, que de Él somos, a Él pertenecemos, Él nos escogió, que Él nos llamó. Hermano, cada uno de nosotros enfrentaremos en nuestra vida un tiempo y un momento, una hora, la cual obviamente está en las manos de Dios. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Y si nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios, quiere decir que nosotros estamos en sus manos poderosas. El Padre Celestial entregó todas las cosas en manos de su Hijo. Y su Hijo no perdería nada, a excepción de aquello que estaba escrito para la Escritura, que la Escritura se cumpliera. Pero de nosotros decía la Escritura, y lo dice, que somos escogidos en Él desde antaño, que hemos sido predestinados nosotros para una gloria con Él, que estamos sentados en los lugares celestiales con el Cristo. Pero llegará una hora, un momento en el cual todos, ante la situación complicada de la vida, tendremos que morir a nosotros mismos, descansar y poner todas las cosas en manos de aquel que es y que tiene el poder para levantarlas y hacerlas vivir de nuevo. Dice: conociendo Jesús esto, se levantó, versículo 4 de la cena, y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó. Podríamos ejemplificar ese manto que cubre, ese manto que protege, pero él, dejando su manto a un lado, lo que le podría representar autoridad, reconocimiento delante de los demás, poder como una capa, lo deja a un lado y toma algo sencillo para obrar en favor de sus discípulos a quien amaba. Dice que tomó una toalla, se la ciñó, vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Empezó a hacer algo inusual para un Señor, algo para quien debía de recibirlo y no darlo. Me imagino yo que los discípulos empezaron a ver aquella situación, a ver aquella actuación. Dice la Escritura que ninguno de ellos replicó y hizo alguna otra cosa para tratar de impedirlo. Jesús empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Pero cuando llegó a Pedro, versículo 6, dice: cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú me lavas los pies a mí, mi Señor? ¿Tú me lavas los pies a mí, mi Señor? Todas las cosas estaban en manos de Jesús y lo que Él estaba haciendo tenía un propósito mayor, aunque Él no lo entendiera. Entonces el Señor le dice en el versículo 7, Jesús contestó diciendo: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. María y Marta, como veíamos ayer, no podían entender el propósito de Dios. Ellas querían retener aquella situación, querían resolverla por su mano, pidieron ayuda a Jesús, dejaron todas las cosas en manos de Jesús. Señor, si hubieras estado aquí no hubiera sucedido tal o cual cosa, pero todo en manos de Jesús jamás se perderá, sino por el contrario, volverá a la vida, y es lo que aconteció aquí. Muchas veces no entendemos las cosas que estamos viviendo, así como tampoco la entendía Pedro, pero una cosa tenemos que hacer: obedecer las palabras de Jesús cuando Él nos dice. Simón Pedro continuó diciéndole, versículo 9, después vemos lo que le dice Jesús, pero en el 8 al menos podemos observar que le dice: tú jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, le dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hay cosas definitivamente, mi amado hermano, que no podremos entender, cosas en las cuales nosotros habremos de transitar y que no sabemos el destino final. Lo que sí sabemos que si estamos en las manos de Dios, en esa permisión que el Padre tiene en su soberanía de obrar todas las cosas, llegaremos a un buen punto, y ese punto será conocerle a Él. Cuando Job no podía entender todas aquellas cosas que estaban aconteciendo en su vida, vino un reclamo a su corazón, pero después entendió todas las cosas y entendió al final que Dios no quería quitarle a su vida, sino que quería sumar para Él. Qué difícil es cuando nosotros en un momento de aflicción empezamos a patalear, a mover nuestros brazos en la figura del ahogamiento inminente que creemos que va a acontecer en nuestra vida, pero siempre hay un salvavidas que viene y nos dice: descansa,
descansa, no te muevas para que yo pueda obrar. Y eso es lo más difícil de nosotros, que cuando no entendemos las cosas empezamos a obrar, empezamos a patalear, empezamos a querer obrar y salvar nuestra vida por nuestras propias fuerzas cuando no podemos hacerlo. Es cuando necesitamos nosotros descansar solamente y decir así como expresó Pedro, Señor, ayúdame. Y es cuando aquel que camina sobre las aguas, porque Él es el único que puede caminar sobre las aguas, nos toma de nuestra mano y nosotros, tomado de la mano, es como igualmente nosotros podemos caminar sobre las aguas. Cuando Pedro confió en sí mismo, cuando se atemorizó ante las cosas que veían, entonces se hundió. Todo está en sus manos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yendo a ese pasaje en lo particular, ven a mí, hermano, Él caminó sobre las aguas bajo una palabra dada por Jesús. Así es que, ¿qué necesitamos nosotros sino solamente confiar? El Señor le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9 dice que entonces Simón Pedro le dijo, no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Entonces después entiende Pedro y entienden todos los discípulos el propósito por el cual había elegido. Y les dijo, no les hablo en el 13:18 a ustedes, pues yo conozco a los que he elegido. Y si Él nos conoce, hermano, ¿cómo no habremos nosotros de poner todas aquellas cosas que no entendemos en las manos de Él? Esta es una situación sencilla. Pedro no entendió, pero al final le dijo el Señor, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. ¿Cuántas veces no entendemos aquellas cosas que el Señor está haciendo? No lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. Pablo no entendió lo que estaba sucediendo con su vida, pero lo entendió después. Juan quizá no entendía algunos acontecimientos en su vida regular, pero lo entendió después. En el Apocalipsis Juan lloraba porque no había sido encontrado digno ninguno de abrir aquel libro, de desatar los sellos. Mas sin embargo, cuando él estaba llorando, le dice un ángel, un ser de Dios, no llores, no llores, porque aquí la raíz de David, el Cordero de Dios, ha sido encontrado digno. Siempre Dios tendrá la respuesta. Cuando las cosas están escritas, así como está escrito tu destino y mi destino, porque lo creemos así. ¿Por qué lo creemos así? Porque somos escogidos de Dios y como escogidos de Dios vivimos y estamos en sus manos. Y si aquel que creó todas las cosas, depositó todas las cosas en las manos de su Hijo, en las manos de su Hijo estamos. Mateo capítulo 27, versículo 50, hay una expresión que nos hace entender que entregando las cosas en manos de Dios es como volvemos nosotros a la vida. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor. Mateo capítulo 27, versículo 50, lo tomamos de referencia solamente. Jesús, en el más difícil momento de soportar el sufrimiento en esa cruz, en el versículo 50 dice que Él clamó en alta voz de nuevo y expiró. Otra versión dice, entregó su espíritu, es decir, lo liberó. Lo más difícil de nosotros es entregar aquellas cosas que queremos retener. Pero cuando la situación se ajusta, no nos queda más opción sino ir y depositar las cosas en manos de aquel que puede levantarla. El ejemplo que a mí me impacta y que más me cautiva es el de Jairo con su hija. Cuando no pudo encontrar ya más solución para que su hija encontrara la salud y que inclusive había llegado al punto de la muerte, él va y deposita a su hija delante de Jesús. Señor, mi hija está enferma, solamente tú puedas sanarla. Hermano, cuando dejamos ya de patalear o de agitar nuestros brazos y descansamos en Él, es cuando entonces Jesús empieza a obrar lo que tú y yo no podemos hacer. Hay un momento, hay una hora en la cual nosotros necesitamos llegar y descansar. Porque cuando nosotros descansamos en Él, entonces Él obra. Las mayores manifestaciones de poder y de milagros las hizo el Señor precisamente
en el día de descanso. Cuando nosotros estamos descansando es cuando Él viene y obra. Y nadie puede reclamar lo que Él haga en el tiempo y en el momento que lo haga, porque Él es el Señor del día de reposo. Él abre los ojos a los ciegos y eso nos deja una enseñanza primordial para nuestra vida. Cuando nosotros depositamos toda la obra de nuestras manos en Él, como lo hizo aquel ciego, toma, ve y lávate al estanque de Siloé. Y así vamos descansando, confiando en su voluntad. Empezamos a ver las cosas que Él quiere que se obren en nuestra vida. Si aquel ciego no hubiera caminado, hermano amado, allí hubiera quedado en la misma condición. Pero tuvo que caminar, aún ciego, no viendo, untado lodo en sus ojos, tuvo que caminar. Pero sabía que Él estaba caminando en la palabra de Dios. Muchas cosas no las vas a entender, como no entendemos ahorita por qué el Señor le puso lodo a aquel ciego y le dijo, ve y camino, ve y lávate hacia el estanque. No podemos entender por qué a 10 leprosos que salen a su encuentro para ser sanados, Él los envía a que se presenten al sacerdote. No entendemos si los podía haber sanado en ese mismo instante, pero los manda a presentarse, y más a uno que era samaritano, que iba a presentarse ante alguien que seguramente le habría de discriminar, pero sin embargo fue. Cuando nosotros descansamos y dejamos todas las cosas en manos de Dios, es entonces cuando el Señor obra con su poder y de la nada Él levanta. Dice la Escritura, en ejemplo de Jesús, Él entregó su espíritu. ¿Pero en manos de quién, hermano? ¿En manos de quién entregó su espíritu? Lo más valioso. Muchas veces no queremos entregar nosotros lo más valioso que tenemos. Pero cuando lo más valioso que tenemos vamos y lo depositamos en manos de Él, es cuando Él obra. Abraham entregó a su hijo, lo puso sobre aquel altar de sacrificio y lo elevó a Dios. Pero Dios le levantó. Cuando aquella mujer, Rebeca, sabía que su hijo, Jacob, habría de pasar por una situación en la que la muerte le perseguía, sin embargo, Él lo entregó a Dios y lo dejó ir para que caminara en el propósito de Dios. Un propósito que estaba escrito para él aún antes de que naciera. Y ella lo sabía. Aquella mujer sabía que a sus 2 hijos, uno de ellos prevalecería sobre el otro para la bendición. Vamos a concluir, no sin antes ir a la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo solamente lo menciono en referencia. Primera de Pedro 3:18. Porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el Espíritu. ¿Por qué lo tomo en referencia? Evangelio de Juan capítulo 13, Él marcha hacia un sacrificio. Él ya en el sacrificio entrega su espíritu, pero después de entregar su espíritu, dice la Escritura también que Él vivió en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu le levantó. Cuando nosotros descansamos en Dios, lo que tendremos al final, y entregamos todas las cosas en manos de Él, lo que tendremos al final será un pan remecido que volverá a nosotros con vida. Finalizamos con un ejemplo del Antiguo Testamento. Amén, del versículo que acabamos de leer. Cuando Jocabed entregó a su hijo Moisés, Jocabed, Amram, sus padres, Jocabed lo entrega en muerte. No podía retenerlo más. Tenía que entregarlo. Pero al entregarlo, estaba cumpliendo un propósito de Dios. Dios tenía un propósito de Dios para ese pequeño, y en ese pequeño entregó todo. Su hermana lo vio avanzar sobre las aguas y ver parte del propósito de Dios en él, que no pereció ni las aguas lo anegaron, sino que fue recogido en el palacio de Faraón, donde sería protegido y guardado para liberar a su pueblo. Y no solamente eso, sino que cuando esta madre lo entregó, pudo ver cómo su hijo después le fue devuelto y educado a sus pies en la ley y amando a sus hermanos. Y ya después pudo ver cómo ese hijo, si es que acaso le tocó, que creo que no, 40 años, salió de Egipto y salió huyendo.
todo en manos de Dios, entregado en las manos de Dios. Y allí en aquel desierto Dios se le vuelve a aparecer. Y allí en aquel desierto le manda a un propósito. Y en ese propósito se cumple la liberación del pueblo. Y ese hombre, Moisés, escogido por Dios en ese propósito, tiene una hora y tiene un momento. Y ese momento lo podemos ver inclusive después hasta en la transfiguración. Y lo podemos ver transitando en ese propósito eterno de Dios. Amado hermano, no hay cosa más hermosa cuando reconocemos la soberanía de Dios que dejar todas las cosas en sus manos. Si nosotros tenemos un Dios soberano en el cual creemos, y soberano significa que Él gobierna sobre todas las cosas, no nos resta a nosotros sino dejar de patalear, agitar nuestros vasos para descansar y ser salvados. No hay otro lugar en el cual podamos nosotros encontrar salvación, podamos encontrar un refugio, sino en las manos de aquel que tiene todo en sus manos. Sabiendo Jesús que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que pasaría de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Y esas manos que crearon todas las cosas son las mismas manos que recogerán a las ovejas, la presentarán ante el Padre y dirán: Padre, de los que me diste, de los que pusiste en mis manos, ninguno de ellos se perdió. Los entregaré a ti, regresarán a ti. Ese es el propósito de Dios. Venir, tomar, llevar a aquellos que aceptan su voluntad para pasar de un tiempo a otro. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado, pasamos a otro tiempo, pero el tiempo que sigue siempre será mejor si está puesto en las manos de Dios. Así es que en esta mañana es lo que vamos a hacer, depositar nuestra vida, nuestro tiempo, la circunstancia que tú tengas con un enfermo, con una situación que no puede resolver, la depositamos en manos de nuestro Dios, sabiendo que en sus preciosas manos está el poder para liberar, para sanar y para levantar. Quizás no te levante de la enfermedad, pero lo que sí sé, que en Él seremos levantados al cielo y a su gloria. Dios siempre hará una cosa mejor. Lo que no entendemos ahorita, lo entenderemos después. Padre, te damos gracias, como siempre lo hacemos cada mañana, Señor, en esa soberanía excelsa, preciosa, Señor, de que tú anuncias las cosas aún antes de que sucedan. Descansamos, Señor. Anunciaste a Abraham que tendría un hijo y aconteció. Anunciaste, Señor, que vendrías a salvar a su pueblo de sus pecados y lo hiciste. Anunciaste una gran liberación y lo hiciste. Y anuncias para nosotros, Señor, que reinaremos y estaremos contigo y habitaremos siempre en tu gloria. Padre, depositamos todo lo que somos, nuestros años, Señor, que quizás son pocos los que restan o muchos, no lo sabemos. Si son muchos, Señor, hacia adelante, también los depositamos en tus manos. Depositamos en tus manos todas nuestras posesiones, si acaso son muchas o pocas. Depositamos en tus manos nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras empresas, Señor, nuestro trabajo, nuestro futuro, Señor, lo depositamos en ti, Padre, porque sabemos que aún que en ocasiones las cosas se tornen difíciles y complicadas y que tú nos pidas hacer cosas que no entendamos, Señor, las haremos porque las entenderemos después y entenderemos, Señor, al final que lo único, Señor, que lleva el propósito de descansar en ti es el ser levantados. Levantaste a tu Hijo, Señor, levantaste a tu pueblo y la promesa final es que nos levantarás de esta tierra para estar siempre con el Señor. Por lo cual Pablo dice: aliéntense con estas palabras. ¿Por qué? Porque en tus manos, Señor, seremos levantados hacia lo mejor cada día. Así es que, Padre, te rogamos que nos levantes de la tierra de la enfermedad, de la situación o postración económica en la que vivimos, Señor, y que abras una nueva puerta de esperanza y abras la ventana de los cielos y derrames sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, Señor. Nos acercamos a ti en esta confianza y en esta plena convicción. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén. Mis amados hermanos, terminamos. Ahora sí, si no tienen nada que hacer, podemos ir a descansar un rato, si no, a continuar obrando en el Sabbat. Es decir, trabajando en aquellas cosas que Dios ha preparado para todos nosotros.
No hay mayor gloria, mayor descanso, sino ver la obra de Dios en nuestro espíritu y en el espíritu de los demás. Dios los bendiga, un abrazo. Si Dios quiere, nos encontramos el domingo adorando, glorificando a nuestro Dios de manera presencial. Dios los bendiga. Es mi hermana Tomasita. Mi hermana Tomasita, Dios la bendiga mucho. Yo creo que anda en Estados Unidos, mi hermana Tomasita. No le tocaron los cohetes aquí. Dios la bendiga mucho, mi hermana.